El aire denso de Madrid en pleno junio se pegaba a la piel como un velo de seda húmeda, cargado con el perfume de jazmines y los secretos que se susurraban tras los abanicos. En el gran salón de los marqueses de Luján, el murmullo incesante de conversaciones corteses y el roce de vestidos de tafetán creaban una sinfonía monótona, una melodía que doña Elena de Castrillón conocía de memoria y detestaba con cada fibra de su ser. Apoyada con estudiada indiferencia contra una columna de mármol, observaba el torbellino de colores y sonrisas forzadas. A su lado, su marido, el conde Ricardo de Castrillón, un hombre 20 años mayor que ella, con más tierras que amabilidad, mantenía una conversación pomposa con un ministro del gobierno. Elena se sentía como uno más de sus trofeos, hermosa, de buen linaje y completamente silenciosa. El matrimonio, celebrado hacía ya 5 años, había sido una transacción tan fría como el acero de una espada. Su familia necesitaba la influencia del conde, el conde necesitaba un heredero y una anfitriona que adornara su brazo. Hasta la fecha, solo había cumplido con lo segundo. Cada baile, cada cena, era un recordatorio de su jaula dorada. Sus ojos grises, a menudo llenos de una chispa de inteligencia y rebeldía, ahora vagaban por la sala con un aburrimiento casi doloroso. Fue entonces cuando la música pareció vacilar y las conversaciones se apagaron, convirtiéndose en un zumbido expectante. Las cabezas se giraron hacia la gran escalinata de la entrada. Un hombre descendía con una calma que desentonaba con la repentina tensión en el ambiente. Era alto, de cabello oscuro y facciones que parecían esculpidas por un artista que entendía tanto de belleza como de melancolía. Vestía un frac de corte impecable, pero lo llevaba con una ligereza casi insolente, como si las rígidas normas de la etiqueta madrileña no se aplicaran a él. «Es él», susurró una dama cerca de Elena. «El vizconde de Valdepeñas. Acaba de regresar de Londres». Alejandro, el nuevo vizconde, recorrió el salón con la mirada. No era una mirada arrogante, sino curiosa, casi analítica. Sus ojos, de un azul profundo como el mar en una tormenta, no se detenían en los rostros obsequiosos ni en las joyas centelleantes. Buscaban algo más. Y entonces, se encontraron con los de Elena. Por un instante, el ruido del salón desapareció para ella. En su mirada no vio la evaluación lasciva a la que estaba acostumbrada, sino un destello de reconocimiento, como si viera más allá de la condesa de Castrillón y vislumbrara a la mujer que se ahogaba dentro. El conde Ricardo, notando el silencio, se giró. Su rostro se ensombreció al ver la dirección de la mirada de su esposa. «Parece que el hijo pródigo ha vuelto a la capital a perturbar la paz», masculló, con un desdén que no lograba ocultar una nota de inquietud. Los anfitriones se apresuraron a recibir al recién llegado, presentándolo a los invitados más importantes. Elena lo observó moverse por la sala. Se desenvolvía con una gracia natural, su sonrisa era cálida pero reservada, y sus palabras, aunque pocas, parecían tener un peso inusual. Vio como doña Isabel de Mendoza, esposa de un banquero ambicioso, le sonreía con una coquetería evidente, buscando captar su atención. Vio también a doña Carmen de Alcázar, cuyo matrimonio con don Javier era considerado el ideal de la sociedad, bajar la vista con un rubor casi imperceptible cuando el vizconde pasó a su lado. Algo en su presencia desestabilizaba el precario equilibrio del salón. Finalmente, guiado por el marqués de Luján, el vizconde llegó a su grupo. «Conde de Castrillón, permítame presentarle al vizconde Alejandro de Valdepeñas». «Vizconde, el conde y la condesa de Castrillón». Ricardo hizo una inclinación de cabeza tan leve que fue casi un insulto. «Vizconde. Habíamos oído rumores de su regreso». «Los rumores, conde, suelen ser más entretenidos que la realidad», respondió Alejandro, su voz era un barítono suave pero firme. Luego, sus ojos se posaron de nuevo en Elena, y le dedicó una leve reverencia. «Condesa. Es un placer. Madrid parece más brillante esta noche». La galantería era común, pero la forma en que lo dijo, mirándola directamente a los ojos, hizo que Elena sintiera un calor subir por su cuello. «Es usted muy amable, vizconde. Aunque me temo que es solo el brillo de los candelabros». Una sonrisa fugaz curvó los labios del vizconde. «Discrepo, condesa.
Veo una mente inquieta detrás de esa mirada serena. Los candelabros solo iluminan las superficies. Nadie le había hablado así nunca. Nadie se había atrevido a sugerir que pensaba o sentía algo más allá de lo que su papel exigía. El conde Ricardo carraspeó, su mandíbula tensa. Mi esposa tiene todas las ocupaciones que una mujer de su posición requiere, vizconde. No tiene tiempo para inquietudes. La tensión era palpable. Alejandro no se inmutó. Su mirada permaneció en Helena por un segundo más antes de dirigirse al conde. Por supuesto. Mis disculpas si mi observación fue impertinente. El intercambio fue breve, pero dejó una marca. Más tarde, mientras sonaba un vals, Helena permanecía en su lugar, observando a su marido enfrascarse de nuevo en sus conversaciones de poder. Había asumido que su noche continuaría en esa misma monotonía hasta el final. Pero entonces, una figura se detuvo frente a ella. Era el vizconde. Condesa, dijo, extendiendo una mano. ¿Me concedería el honor de este baile? Un jadeo colectivo pareció recorrer a quienes estaban cerca. Pedirle a una mujer casada que baile, especialmente cuando su marido estaba presente y claramente hostil, era una audacia increíble. Era un desafío. Helena miró por encima del hombro del vizconde y vio el rostro de Ricardo, rojo de una furia apenas contenida. Sabía que debía negarse. Sabía que la prudencia y su propia seguridad se lo exigían. Pero en ese momento, mirando la mano extendida de Alejandro y los ojos que prometían un escape, aunque fuera solo por 3 minutos, la prudencia le pareció el precio más alto a pagar. Una oleada de rebeldía, enterrada durante años, surgió con una fuerza imparable. Con una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina de toda la noche, colocó su mano sobre la de él. Será un placer, vizconde. Mientras él la guiaba a la pista de baile, Helena sintió cientos de ojos clavados en su espalda. El murmullo se había convertido en un rugido sordo. Pero cuando la mano del vizconde se posó en su cintura y comenzaron a girar al compás de la música, todo lo demás se desvaneció. Por primera vez en 5 años, no era un trofeo. Era una mujer. Y el primer matrimonio de la alta sociedad madrileña acababa de desarrollar una grieta visible para que todos la vieran. El viaje de regreso a la mansión de los Castrillón fue un ejercicio de silencio sepulcral, una quietud más pesada y amenazante que cualquier grito. Helena sentía la furia de su esposo, el conde Ricardo, irradiando desde el otro lado del carruaje como un frío glacial. No la miraba, mantenía su vista fija en la oscuridad que desfilaba por la ventanilla, su mandíbula apretada con tanta fuerza que un músculo saltaba rítmicamente en su mejilla. Ella, por su parte, mantenía las manos entrelazadas en su regazo, los nudillos blancos, el recuerdo del tacto firme del vizconde en su cintura aún quemando a través de la tela de su vestido. Era una sensación que no había experimentado en años, la de ser vista, deseada, no como una posesión, sino como una mujer. La puerta de su hogar se cerró tras ellos con un eco funesto. El mayordomo, un hombre mayor de rostro impasible, se retiró con una discreción que solo los años de servicio en una casa llena de secretos pueden enseñar. Apenas sus pasos se desvanecieron por el pasillo, Ricardo se giró hacia ella. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ardían con una ira helada. ¿Cómo te atreves? Siseó, su voz baja y controlada, lo que la hacía aún más aterradora. ¿Cómo te atreves a humillarme de esa manera, delante de todos? Helena tragó saliva, tratando de encontrar su voz. No fue mi intención, Ricardo. Fue solo un baile. ¿Un baile? Soltó una risa corta y despectiva. No seas ingenua, Helena. No eres tan estúpida. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Permitiste que ese advenedizo, ese don nadie con un título comprado, me desafiara en mi propio círculo. Y tú lo aceptaste. Sonreíste. Se acercó, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder hasta que su espalda chocó contra la fría pared del vestíbulo. Te vi. Vi cómo lo mirabas. Como si fuera tu salvador. ¿Es eso lo que crees? ¿Que un dandy recién llegado puede ofrecerte algo que yo no pueda? Él fue cortés, replicó Helena,
Su voz un susurro tembloroso, pero con un matiz de desafío que la sorprendió a sí misma. Algo que tú olvidaste hace mucho tiempo. La bofetada no llegó. Ricardo nunca la había golpeado. Su crueldad era más refinada, más psicológica. En cambio, su mano se alzó y acarició su mejilla con una suavidad repulsiva. Pobre Helenita. Tan desesperada por un poco de atención. Olvidas tu lugar. Olvidas quién te dio este techo, estos vestidos, este nombre. Todo lo que eres, me lo debes a mí. Y puedo quitártelo con la misma facilidad. Se apartó, alisando su chaqueta como si se hubiera manchado con su contacto. Ese vizconde aprenderá a no meterse en asuntos ajenos. Y tú, querida esposa, recordarás tus deberes. A partir de mañana, no saldrás de esta casa sin mi permiso explícito. Tus visitas, tus correspondencias, todo pasará por mí. Has disfrutado de demasiada libertad. Es hora de que eso termine. Subió las escaleras sin volver a mirarla, dejándola sola en el vasto y silencioso vestíbulo. Helena se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo de mármol, el frío traspasando su vestido. Las lágrimas que no se había permitido derramar frente a él ahora corrían libremente por su rostro. No lloraba por el castigo, sino por la cruda verdad de sus palabras. Era una prisionera en una jaula de oro. Pero por primera vez, gracias a la audacia de un extraño, el deseo de encontrar la llave de esa jaula había comenzado a arder dentro de ella. Asterisco 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 en otra parte de Madrid, en una casa menos opulenta pero no menos ambiciosa, doña Isabel de Mendoza repasaba los acontecimientos de la noche con una perspectiva completamente diferente. Sentada frente a su tocador, mientras su doncella le soltaba el elaborado peinado, observaba a su marido, don Javier, a través del espejo. Él se paseaba por la habitación, ya en bata, con un aire de nerviosismo. El escándalo ha sido mayúsculo, Isabel. El conde de Castrillón parecía a punto de matar a ese vizconde con la mirada. Isabel sonrió levemente, un gesto calculado. Precisamente, querido. Y eso es lo que lo hace tan interesante. El vizconde no le teme a nadie. Tiene audacia, y en Madrid, la audacia vale más que el linaje antiguo. Vale hasta que te encuentras con una daga en un callejón oscuro, murmuró Javier, deteniéndose para servirse un brandy. Ricardo de Castrillón no es un hombre con el que se deba jugar. Ricardo es un matón predecible, replicó Isabel, despidiendo a su doncella con un gesto. Este vizconde, en cambio, es una pieza nueva en el tablero. Una pieza poderosa y, por lo que parece, sin alianzas claras. ¿Te imaginas lo que una conexión con él podría significar para nosotros? Para tus negocios, para nuestra posición social. Javier la miró, su expresión una mezcla de admiración y cautela. Su matrimonio era una sociedad. Él aportaba un apellido respetable pero poco dinero, ella, una ambición de hierro y una mente estratégica. Y supongo que ya tienes un plan para forjar esa conexión. Por supuesto, dijo Isabel, girándose en su asiento para mirarlo de frente, sus ojos brillando con anticipación. El conde mantendrá a Helena encerrada, eso es seguro. La pobre tonta ha jugado su única carta demasiado pronto. Pero el vizconde ahora es el hombre más comentado de la ciudad. Estará en todas partes. Mañana por la tarde hay una recepción en la embajada francesa. Él asistirá, sin duda. Y tú, mi querido Javier, te asegurarás de presentármelo formalmente. ¿Y si no quiere ser presentado? ¿Si solo tiene ojos para la condesa? Isabel se levantó y se acercó a él, tomando su copa de brandy y dándole un pequeño sorbo. Helena de Castrillón es una belleza trágica. Es un trofeo para un poeta. Yo soy una aliada para un hombre que quiere conquistar el mundo. Veremos qué prefiere el vizconde de Valdepeñas. Yo apuesto por lo segundo. Asterisco 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 lejos del drama y la intriga, en una suite lujosamente decorada del Hotel Ritz, Alejandro, el vizconde de Valdepeñas, se despojaba de su chaqueta de gala. No había urgencia en sus movimientos, solo una calma deliberada. Se sirvió un vaso de agua, ignorando el whisky, y se acercó al gran ventanal que daba a la Plaza de la Lealtad.
Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, un tapiz de vidas y secretos. No había ni rastro de triunfo en su rostro, solo una profunda concentración. El baile, el desafío al conde, la mirada desesperada y agradecida de Helena, todo había sido ejecutado según un plan meticulosamente trazado. No era un destructor de matrimonios por deporte. Era un arquitecto del caos, pero con un propósito muy definido. De un cajón de su escritorio sacó un pequeño retrato en miniatura, gastado por el tiempo. Mostraba el rostro de una joven de sonrisa dulce y ojos tristes. La observó durante un largo momento, su pulgar acariciando el rostro pintado. Un eco de dolor cruzó su expresión, rápidamente reemplazado por una determinación de acero. «Les quitaste todo, Ricardo», murmuró al silencio de la habitación, su voz apenas un susurro cargado de veneno. «Le quitaste su felicidad, su futuro, su vida. Ahora, me aseguraré de que sientas lo que es perderlo todo. Piedra por piedra. Empezando por la joya más preciada de tu corona». Guardó el retrato y bebió el agua de un trago. Sabía perfectamente el caos que estaba desatando. Lo había planeado. El de Helena y Ricardo era solo el primer pilar que pretendía derribar en el imperio de apariencias que sostenía a hombres como el conde. Y no se detendría hasta que todo el edificio se viniera abajo. La recepción en la embajada francesa era un microcosmos de poder, un escenario más íntimo y, por tanto, más peligroso que el gran baile de los Castrillón. El aire olía a cera de abeja, a perfume caro y a las intrigas susurradas en una mezcla fluida de español y francés. Las luces de los candelabros de cristal se reflejaban en las medallas de los diplomáticos y en las joyas de las damas, creando un brillo que apenas lograba ocultar las afiladas aristas de la ambición. Doña Isabel de Mendoza se movía por el salón con la gracia de un depredador que conoce su terreno. Su esposo, don Fernando, un hombre de presencia agradable pero de voluntad maleable, la seguía como una sombra bien entrenada. Isabel había elegido su vestido con precisión militar, un tono esmeralda que resaltaba el fuego de su cabello cobrizo y atraía la mirada sin ser vulgar. Su objetivo era claro y estaba al otro lado del salón, el vizconde Alejandro de Valdepeñas, conversando con el propio embajador. No se precipitaría. La paciencia era el arma de los inteligentes. Mientras tanto, en un rincón más tranquilo, alejada del epicentro del poder, se encontraba doña Sofía de Alarcón. Su atención estaba dedicada por completo a su marido, don Carlos, un hombre cuya nobleza de espíritu luchaba a diario contra la fragilidad de un cuerpo envejecido y enfermo. Con un gesto lleno de ternura, le ajustó el pesado chal de lana sobre los hombros. «¿Estás cómodo, mi amor?», susurró ella, su voz un bálsamo en el murmullo del salón. Don Carlos le sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Contigo a mi lado, siempre, Sofía». Los ojos de Sofía recorrieron la multitud, buscando un rostro familiar y querido, el de Helena. Eran amigas desde la infancia, confidentes de secretos que ni los confesores conocían. Había oído los rumores sobre el baile, sobre el desafío del vizconde y la furia del conde. Le preocupaba no haber recibido noticias de Helena en los días posteriores. Esperaba verla esa noche, quizás para ofrecerle una mirada de apoyo, una palabra de consuelo. Pero Helena no estaba. Isabel vio su oportunidad. El embajador se disculpó y se alejó del vizconde, dejándolo momentáneamente solo, observando un imponente retrato de Luis XIV. Era el momento perfecto. Con una señal casi imperceptible a su marido, Isabel se deslizó hacia Alejandro. Un monarca que entendía el poder de la imagen, «No cree, vizconde», dijo ella, su voz modulada para ser a la vez casual y penetrante. Se detuvo a su lado, fingiendo admirar también el cuadro. Alejandro se giró lentamente, sus ojos grises evaluándola de pies a cabeza en una fracción de segundo. Reconoció a la esposa de don Fernando de Mendoza, una mujer cuya ambición era una comidilla en los salones. Una leve sonrisa jugó en sus labios. Doña Isabel. En efecto. Construyó un palacio como Versalles no solo para vivir, sino para controlar a su nobleza, manteniéndola ocupada en frivolidades mientras él gobernaba sin oposición. Su mirada se encontró con la de ella, y hubo un destello de entendimiento mutuo. Una estrategia brillante y efectiva,
replicó Isabel, sin dejarse intimidar. Algunos dirían que la política, en su esencia, no ha cambiado mucho. Solo los escenarios y los jugadores. Pero siempre hay nuevos jugadores que alteran el equilibrio, contestó Alejandro, dando un sorbo a su copa de champán. Como usted bien sabe, el estancamiento es el preludio de la caída. La conversación era un duelo de ingenio, una danza verbal donde cada frase tenía un doble fondo. Isabel no buscaba seducirlo de la manera convencional, buscaba demostrar su valía. Le habló de las corrientes políticas, de las alianzas comerciales que se tejían en la sombra, demostrando una agudeza que iba mucho más allá del cotilleo social. Se estaba presentando no como una amante potencial, sino como una aliada estratégica. Alejandro estaba intrigado. No por ella, sino por su utilidad. Una mujer como Isabel, con acceso a los círculos más íntimos de la nobleza y sin escrúpulos morales que la detuvieran, podría ser una herramienta valiosa en su guerra contra Ricardo. Podía esparcir rumores, recabar información, crear distracciones. Jugó su papel, mostrándose impresionado, permitiéndole creer que lo estaba conquistando con su intelecto. Su perspicacia es tan notable como su belleza, doña Isabel, concluyó él, con una inclinación de cabeza. Madrid se vuelve cada día más interesante. Era una invitación velada a continuar esa conversación, y ella la aceptó con una sonrisa triunfante. Su plan estaba en marcha. Al otro lado del salón, la preocupación de Sofía crecía. Se acercó a la marquesa de Linares, una mujer que lo sabía todo de todos. «Querida marquesa, ¿por ventura ha visto a la condesa de Castrillón?», preguntó con calculada indiferencia. La marquesa abanicó su rostro, sus ojos brillando con malicia. «Oh, querida. ¿No lo has oído? Después del escándalo del baile, dicen que el conde la tiene bajo llave. Una indisposición muy conveniente, si me preguntas. Ricardo no es hombre que perdone una humillación pública». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Conocía el carácter de Ricardo, su orgullo férreo y su crueldad latente. La palabra, indisposición, sonaba a eufemismo, a una jaula dorada. Agradeció a la marquesa y, excusándose ante su marido, decidió que no podía esperar más. Al día siguiente, la llovizna fría de la mañana madrileña parecía reflejar su estado de ánimo. Hizo que su carruaje se detuviera frente a la imponente residencia de los Castrillón. Las ventanas parecían ojos cerrados, la casa entera envuelta en un silencio antinatural. Un lacayo le abrió la puerta, pero fue el mayordomo principal, un hombre de rostro severo y leal a Ricardo hasta la médula, quien la recibió en el vestíbulo. «Buenos días, doña Sofía. ¿En qué puedo servirla?» «Vengo a ver a la condesa. Soy su amiga, Sofía de Alarcón». El mayordomo ni siquiera parpadeó. Sus palabras salieron ensayadas, frías como el mármol bajo sus pies. «Mis disculpas, señora. La condesa no se encuentra en condiciones de recibir visitas. El conde ha ordenado reposo absoluto para su pronta recuperación». «¿Recuperación de qué?», insistió Sofía, su voz adquiriendo un filo de urgencia. «La vi hace apenas unos días y estaba perfectamente. Permítame subir solo un momento. No la molestaré». «Imposible», replicó el mayordomo, su postura volviéndose una barrera física. «Son órdenes expresas del señor conde. Lamento no poder complacerla». El portón se cerró ante ella con una finalidad desoladora. De vuelta en la seguridad de su carruaje, con la lluvia golpeando suavemente los cristales, Sofía sintió una mezcla de ira y miedo. La excusa era demasiado frágil, la negativa demasiado rotunda. Aquello no era reposo, era un castigo. Era un secuestro a plena luz del día, sancionado por los votos matrimoniales. Elena era una prisionera en su propia casa. En ese momento, la preocupación de Sofía se transformó en determinación. No sabía cómo, pero no iba a abandonar a su amiga a la merced de un tirano. Ricardo había subestimado el lazo que las unía. Y en un juego donde todos movían sus piezas por ambición y venganza, el amor y la lealtad de una amiga estaban a punto de convertirse en una fuerza inesperada y formidable. Los muros de la mansión Castrillón nunca le habían parecido a Elena tan altos, ni las ventanas tan lejanas.
Su dormitorio, antes un refugio de lujo y confort, se había convertido en una celda dorada. Los días se fundían en una monótona neblina gris, marcada únicamente por el sol que trazaba un lento arco a través de las cortinas de terciopelo que tenía prohibido abrir. Ricardo le había quitado sus libros, sus materiales de bordado e incluso el acceso al balcón. Su único compañero era el constante tic-tac del reloj de sobremesa, un martillo que golpeaba cada segundo de su aislamiento. Al principio, la desesperación fue un océano que amenazaba con ahogarla. Lloró hasta que sus ojos se secaron, suplicó a través de la puerta cerrada y se sintió menguar hasta casi desaparecer. Pero tras una semana de silencio forzado, algo diferente comenzó a germinar en el árido suelo de su resignación. Era una brasa de ira, pequeña pero tenaz. Recordaba el baile, el rostro del vizconde Alejandro, la fugaz sensación de ser vista, de ser una persona y no una propiedad. Esa memoria se convirtió en su ancla. Una tarde, mientras la doncella más joven, una chica asustadiza llamada Ana, le dejaba la bandeja con una cena insípida, Elena notó que había olvidado retirar el periódico del día anterior, probablemente por miedo a la ira del conde si se demoraba. Era un descuido, un error minúsculo en la férrea disciplina impuesta por Ricardo. Cuando la puerta se cerró, Elena se abalanzó sobre el papel como un náufrago a una tabla. Las noticias de política y economía no le interesaban, pero en la sección social, encontró una pequeña nota sobre las actividades del vizconde de Valdepeñas. La simple mención de su nombre fue como un soplo de aire fresco. Se dio cuenta de que mientras ella estaba encerrada, el mundo seguía girando y él seguía moviéndose en él. En ese momento, tomó una decisión. No se dejaría borrar. Escondió el periódico bajo el colchón, un pequeño acto de rebelión que le devolvió una pizca de la fuerza que creía perdida. Su mente, liberada del letargo del dolor, comenzó a trabajar, a buscar grietas en su prisión. Mientras tanto, Alejandro de Valdepeñas se movía por los rincones menos glamurosos de Madrid. Dejó atrás el brillo de los salones aristocráticos para adentrarse en las calles estrechas y sombrías del barrio de Lavapiés. El aire olía a carbón, a fritanga y a vino barato. En una taberna oscura, donde el humo de los puros formaba una neblina densa, le esperaba un hombre. Se llamaba Mateo, un antiguo contable de las empresas del conde de Castrillón, despedido años atrás por un supuesto error que, en realidad, fue un intento de encubrir las arriesgadas especulaciones de Ricardo. Mateo, un hombre de mediana edad con hombros caídos y una mirada resentida, removía su copa de anís con un dedo tembloroso. No sé por qué debería ayudarle, vizconde. El conde me arruinó. Me acusó de ladrón cuando solo intentaba advertirle de su propia locura. Alejandro deslizó una pequeña bolsa de cuero sobre la mesa. El tintineo de las monedas fue un sonido claro y persuasivo en el murmullo de la taberna. No le pido que me ayude a mí, dijo Alejandro con voz queda pero firme. Le ofrezco la oportunidad de recuperar su honor. Y una compensación por los años de injusticia. Ricardo de Castrillón es un hombre que construye su reputación sobre las ruinas de otros. Usted y yo tenemos eso en común. La mención de su tragedia personal, aunque velada, creó un puente entre los dos hombres. Mateo miró a los ojos del vizconde y vio algo más que un aristócrata buscando un arma, vio a un compañero de agravios. Suspiró, cogió la bolsa y la guardó en su chaqueta. No guardo muchos documentos, era demasiado peligroso. Pero mi memoria es perfecta, dijo, y una chispa de vieja astucia brilló en sus ojos. El conde tiene una debilidad, las minas de plata en las colonias. Invirtió una fortuna, casi todo el patrimonio de su esposa, en una empresa que promete rendimientos milagrosos. Pero conozco esas operaciones. Son un pozo sin fondo. Si los inversores se asustaran, si surgieran dudas sobre la solvencia de esa mina, su imperio de naipes se vendría abajo. ¿Y cómo se podría sembrar esa duda?, preguntó Alejandro, inclinándose hacia adelante. Se necesita un rumor creíble, contestó Mateo. Una carta de un supuesto ingeniero en el Nuevo Mundo, noticias de un derrumbe, un informe de producción falsificado, algo que llegue a los oídos adecuados en la Bolsa de Madrid. La confianza del conde es tan sólida como el barro.
Alejandro asintió lentamente, las piezas de su plan comenzando a encajar con una claridad letal. Tenía su arma. Ahora solo necesitaba apuntar. Lejos de allí, en la elegancia del barrio de Salamanca, doña Sofía de Alarcón caminaba de un lado a otro en su salón, consumida por la preocupación. La negativa rotunda en la casa Castrillón había confirmado sus peores temores. Elena no estaba simplemente indispuesta, estaba prisionera. Sabía que no podía enfrentarse directamente al conde, su poder y su crueldad eran de sobra conocidos. Debía ser más inteligente. Su oportunidad llegó durante su paseo matutino por el Parque del Retiro. Vio a Ana, la joven doncella de Elena, haciendo un recado. Su rostro pálido y sus ojos asustados la delataban. Sofía, con una excusa casual sobre el clima, se acercó a ella cerca del estanque grande, lejos de miradas indiscretas. «Eres la nueva doncella de doña Elena, ¿verdad?», preguntó Sofía con una sonrisa cálida y tranquilizadora. «Se llama Ana, si no me equivoco». La joven asintió, nerviosa, haciendo una torpe reverencia. «Sí, señora». «Tu señora es mi amiga más querida», continuó Sofía, bajando la voz. «Y estoy terriblemente preocupada por ella. Sé que no le permiten recibir visitas. Solo quiero saber si se encuentra bien. Si necesita algo». Sacó de su bolso un pequeño broche de plata, sencillo pero elegante. «Esto es para ti, por tus molestias. Y por tu discreción». Los ojos de Ana se abrieron como platos al ver el broche y luego el pequeño fajo de billetes que Sofía le ofreció discretamente. Era más dinero del que ganaba en varios meses. El miedo luchaba en su rostro con la tentación y una genuina compasión por su señora. «El conde es muy estricto, señora», susurró la doncella, mirando a su alrededor. «La señora Elena está muy triste. No sale de su habitación. Apenas come». «Lo sé, querida. Y quiero ayudarla», dijo Sofía, su voz llena de empatía. «¿Podrías entregarle un mensaje de mi parte? Una simple nota. Nadie tiene por qué saberlo. Será nuestro secreto». Ana dudó un instante, el riesgo era enorme. Pero la amabilidad de Sofía y la imagen del rostro desolado de Elena la convencieron. Asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible, y escondió rápidamente el dinero y el broche en su delantal. «Lo haré, señora. Buscaré la manera». Sofía sintió una oleada de alivio. Había abierto una brecha, una delgada línea de comunicación hacia su amiga atrapada. Mientras se alejaba, una nueva determinación se asentó en su corazón. La guerra contra el conde Ricardo de Castrillón no se libraría en los campos de batalla ni en los duelos al amanecer, sino en los susurros de los pasillos, en los rumores de la bolsa y en las notas secretas pasadas por manos temblorosas. El aire en el despacho de Sofía de Alarcón estaba cargado con el aroma de cera de sellar y la tensión de las palabras no escritas. Sobre la mesa de caoba pulida, un pequeño trozo de papel pergamino esperaba. Sofía mojó la pluma en el tintero, su mano temblando ligeramente. No podía ser una carta larga ni explícita. Si era interceptada, no debía comprometer a nadie más que a ella misma, y aún así, con ambigüedad. Tras varios borradores mentales, escribió con una caligrafía apretada y elegante: «Mi querida amiga, la primavera parece lejana en este frío invierno, pero las flores más fuertes son las que crecen en la adversidad. No estás sola. Tu jardín espera. Con afecto eterno, S». Dobló el papel hasta convertirlo en un minúsculo cuadrado y lo guardó en un pequeño pañuelo de seda. Horas más tarde, cubierta por un velo oscuro, se encontró con Ana en una callejuela empedrada, lejos de las miradas curiosas del Madrid aristocrático. La llovizna fina y persistente parecía lavar la ciudad, pero no podía limpiar el miedo en los ojos de la joven doncella. «Gracias por venir, Ana», susurró Sofía, entregándole el pañuelo y una bolsa de monedas más pesada que la anterior. «Esto es para ti». «Y esto», dijo, señalando el pañuelo, «es solo un saludo. Entrégaselo cuando esté segura de que nadie observa. En el cesto de la ropa limpia, bajo los camisones. Que parezca que se cayó accidentalmente». Ana asintió, con el rostro pálido bajo la luz de un farol mortecino.
El conde está siempre vigilante, señora. Cada día más. Apenas la deja respirar. Lo sé. Por eso tu ayuda es tan valiosa como el aire mismo. Sé prudente, por favor. Al día siguiente, en la opresiva quietud de su encierro, Elena de Castrillón observaba sin ver cómo Ana ordenaba su ropa. Su espíritu, antes combativo, había empezado a flaquear bajo el peso del silencio y el desprecio de su marido. Se sentía como un objeto olvidado en un desván. Fue entonces cuando, al colocar una pila de camisones recién lavados en el armario, Ana dejó caer, accidentalmente, un pañuelo de seda. El corazón de Elena dio un vuelco. El gesto fue tan sutil, tan rápido, que si no hubiera estado desesperadamente alerta a cualquier cambio en su monótona realidad, lo habría pasado por alto. Ana no la miró, simplemente terminó su tarea y se retiró con una reverencia. Con manos temblorosas, Elena recogió el pañuelo. Dentro, el pequeño cuadrado de papel se sentía como un ancla en medio de un océano embravecido. Esperó, escuchando los sonidos de la casa, hasta que el silencio le confirmó que estaba sola. Desdobló la nota. Las palabras de Sofía eran un bálsamo. Las flores más fuertes son las que crecen en la adversidad. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no era de tristeza, sino de un alivio tan profundo que casi la ahogó. No está sola. Repitió la frase en su mente, una y otra vez. No, ya no estaba sola. La pequeña llama de su rebelión, que amenazaba con extinguirse, se avivó hasta convertirse en una hoguera. Aquel trozo de papel era más que una nota, era una promesa, un arma. Su jardín esperaba. Mientras tanto, en el bullicioso café de Fornos, el vizconde Alejandro de Valdepeñas interpretaba su propio papel con maestría. Rodeado del humo de los puros y el murmullo de las transacciones financieras, se sentó en una mesa con dos figuras clave, un influyente periodista de la sección económica de El Imparcial, y un varón conocido por su aversión al riesgo y su rivalidad comercial con el conde de Castrillón. Caballeros, busco su consejo, comenzó Alejandro, con un tono de sincera incertidumbre. Estoy considerando diversificar mis inversiones, y mis agentes me hablan maravillas de las oportunidades en las colonias. Las minas de plata peruanas, en particular. Sin embargo, un amigo cercano en el Ministerio de Ultramar me confesó extraoficialmente su preocupación por la creciente inestabilidad política en la región. Motines, me dijo. Riesgos de expropiación. ¿Qué opinan ustedes? El periodista, un hombre de olfato agudo para las noticias, se inclinó hacia adelante. ¿Inestabilidad? Es la primera noticia concreta que tengo. Se oyen rumores, pero nada sólido. Exacto, continuó Alejandro, tomando un sorbo de su café. Por eso dudo. Sería una tragedia que un compatriota invirtiera la fortuna de su familia en un proyecto tan volátil. Creo que el conde de Castrillón ha apostado fuerte por esas mismas minas, ¿no es así, varón? El varón frunció el ceño. Así es. Ricardo siempre ha sido arrogante en sus negocios. Se jacta de tener información privilegiada. Si lo que usted dice es cierto, vizconde, podría estar construyendo su imperio sobre arena. Alejandro se encogió de hombros, como si el asunto fuera una mera curiosidad. Bueno, quizás mi amigo del ministerio exagera. De todas formas, les agradezco su perspectiva. Creo que mantendré mi dinero en suelo español por ahora. Más seguro. Se despidió cortésmente, dejando tras de sí una estela de duda y especulación. La semilla del pánico financiero había sido sembrada. El periodista ya estaba esbozando mentalmente un artículo velado sobre los peligros de las inversiones coloniales, mientras que el varón consideraba seriamente cómo protegerse y, quizás, beneficiarse del posible tropiezo de su rival. Aquella noche, en una fastuosa recepción en el Palacio de Liria, los hilos de la trama se entrelazaron aún más. Doña Isabel de Mendoza, que había estado observando los movimientos del vizconde con la atención de un halcón, lo interceptó cerca de una terraza con vistas a los jardines iluminados por la luna. Vizconde, dijo, su voz una mezcla de seda y acero. Admiro su habilidad para el drama social.
Pero no soy tan ingenua como para creer que su guerra con el conde se libra únicamente en los salones de baile. Alejandro se volvió, una ceja arqueada en señal de fingida sorpresa. ¿Doña Isabel? No sé a qué se refiere. Oh, por favor. He oído rumores hoy. Rumores que no nacieron en los cotilleos de las damas, sino en los cafés de los hombres de negocios. Rumores sobre minas y fortunas en peligro, le espetó ella en voz baja pero intensa. Su objetivo es la ruina total de Ricardo, no solo su humillación. Y resulta que ese es también mi objetivo. Podemos seguir jugando al gato y al ratón, o podemos formar una alianza real y acelerar el proceso. Él la estudió durante un largo momento, el sonido de la orquesta flotando desde el interior del palacio. Vio en sus ojos no solo ambición, sino una inteligencia y una crueldad que podían serle de gran utilidad. Decidió ponerla a prueba. Una alianza requiere confianza, y la confianza se gana, respondió él, su voz apenas un susurro. El conde tiene debilidades más allá de sus finanzas. Frecuenta un círculo de juego privado, donde apuesta sumas exorbitantes. Un lugar secreto y exclusivo. Demuéstreme su valía. Averigüe dónde y cuándo se reúne ese círculo. Tráigame esa información, y entonces hablaremos de una alianza real. Isabel no vaciló. Una sonrisa depredadora se dibujó en sus labios. Considere lo hecho, vizconde. Parece que, después de todo, ambos disfrutamos de la casa. Se alejó, dejando a Alejandro solo en la terraza. El aire frío de la noche madrileña le recordaba la frialdad de su propio propósito. Las piezas se movían según su voluntad. Elena tenía ahora una chispa de esperanza, las finanzas de Ricardo empezaban a temblar y una nueva y peligrosa aliada estaba a punto de entrar en el juego. La caída del conde de Castrillón estaba cada vez más cerca. La mañana siguiente amaneció en Madrid con un cielo plomizo y una llovizna fina y persistente que parecía querer lavar la suciedad de las calles, pero solo conseguía volver el aire más denso y melancólico. En el despacho del conde Ricardo de Castrillón, la atmósfera era aún más opresiva. Sostenía con manos temblorosas un ejemplar de Asterisco el imparcial Asterisco. No era una noticia de portada, ni siquiera un artículo destacado. Era una pequeña nota, casi escondida en la sección de economía, una serpiente de tinta deslizada entre columnas de cifras y anuncios. Hablaba de la creciente volatilidad en el sector minero asturiano, y de la prudencia aconsejable ante inversiones sujetas a los caprichos de intereses foráneos. No mencionaba su nombre. No necesitaba hacerlo. Cada palabra era una daga envenenada apuntando directamente a su fortuna y a su reputación. Miserable, rugió, arrojando el periódico contra la pared con tal fuerza que las hojas se desparramaron por el suelo como pájaros heridos. Es él. Ese apenedizo de Valdepeñas. La rabia le nublaba la vista. Paseaba por la estancia como un león enjaulado, con los puños apretados y la mandíbula tan tensa que le dolía. Era un ataque sutil, casi perfecto en su cobardía. No podía responder, no podía defenderse de una sombra. Cualquier desmentido público solo daría más credibilidad al rumor. Se sentía atrapado, y el pánico, un sentimiento que despreciaba, comenzaba a trepar por su garganta. Su humor, ya agrio por la humillación pública, se tornó venenoso. Que nadie moleste a la condesa, gritó a un sirviente que pasaba por el pasillo. Y que vigilen a su doncella. No quiero visitas, no quiero mensajes, no quiero nada. Su paranoia, avivada por el ataque anónimo, se cerraba aún más sobre Elena, convirtiendo su hogar en una fortaleza y una prisión. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, doña Isabel de Mendoza operaba en un terreno mucho más elegante, pero no menos peligroso. Había concertado un encuentro en la sombrerería más exclusiva de la calle de la Montera, un lugar donde el cotilleo fluía tan libremente como el champán en las fiestas. Su objetivo era la marquesa de Altamira, una mujer de linaje impecable y bolsillos desesperadamente vacíos, cuya única moneda de cambio era la información. «Querida marquesa, qué alegría verla», dijo Isabel, su voz un arrullo de seda mientras examinaba un sombrero adornado con plumas de avestruz. «Esta temporada está resultando de un aburrimiento mortal, ¿no le parece? Las mismas caras,
las mismas fiestas. Uno anhela algo de emoción. La marquesa, una mujer menuda de ojos vivaces, captó la indirecta al instante. Oh, querida, si una sabe dónde buscar, Madrid nunca es aburrida. Hay entretenimientos que no se anuncian en las gacetas, círculos donde la verdadera emoción reside en el riesgo. Isabel sonrió, una sonrisa afilada y cómplice. Se acercó, bajando la voz. Usted siempre ha sido la mejor informada de todo Madrid. Me han hablado de ciertos lugares, discretos. Para caballeros de fortuna y nervios de acero. Dicen que nuestro conde de Castrillón es un asiduo. La marquesa vaciló, relamiéndose. Era una información valiosa. Isabel lo sabía. Con un gesto casual, ajustó el broche de su bolso. He oído que sus últimas inversiones no han sido del todo afortunadas, marquesa. Quizás un pequeño préstamo, entre amigas, podría aliviar sus preocupaciones. Digamos, a cambio de una dirección. O un nombre. Los ojos de la marquesa brillaron con codicia. Se inclinó y susurró, no es un lugar fijo. Rota cada semana para evitar a los curiosos y a la ley. Pero el hombre que lo organiza todo es un tal señor Morales. Un prestamista con un despacho discreto cerca de la Puerta del Sol. Encuéntrelo a él, y encontrará la partida del conde. Isabel asintió, su rostro una máscara de perfecta calma. Acababa de comprar la llave que abriría la puerta a la ruina de Ricardo. En la residencia de los Castrillón, la rebelión de Elena tomaba una forma desesperada y audaz. Impulsada por la nota de Sofía, sabía que no podía permanecer pasiva. Esperó al mediodía, cuando la casa estaba en su momento de mayor actividad. Mientras Ana, su doncella, le ayudaba a arreglarse el cabello, Elena dejó caer el cepillo de plata con un estrépito. Llevó una mano a su frente, sus ojos se pusieron en blanco y, con un gemido ahogado, se desplomó en el suelo, no con violencia, sino con la lánguida debilidad de una flor marchita. Ana, que había sido instruida para este momento, soltó un grito agudo y genuinamente aterrado. Señora. Mi señora. Socorro. El alboroto atrajo a Ricardo, que subió las escaleras de dos en dos, con el rostro desencajado por la furia. Al ver a Elena pálida e inmóvil en el suelo, su primera reacción fue el recelo. ¿Qué es esta comedia? Levántate, Elena. No estoy para tus artimañas. Pero Elena no se movió. Ana, llorando, le tomó el pulso. Está muy frío, señor conde. Y su respiración es muy débil. Ricardo la miró, luego a su esposa. La duda luchaba contra su ira. Una enfermedad real era una molestia. Una enfermedad fingida, un desafío. Pero negar asistencia médica a su esposa, especialmente ahora que sentía todas las miradas de la sociedad sobre él, sería un escándalo que no podía permitirse. El rumor de un marido cruel se extendería más rápido que el de un inversor imprudente. Maldiciendo por lo bajo, cedió. Bien. Traed al doctor Mateo. Ahora. El doctor Mateo era un hombre de mediana edad, de confianza del conde, lo que añadía una capa de riesgo al plan de Elena. Cuando llegó y la examinó en su lecho, ella interpretó su papel a la perfección. Habló con voz débil de mareos, de una opresión en el pecho, de una profunda debilidad. Ricardo observaba desde la puerta, escéptico y impaciente. El doctor, un profesional consumado, le tomó el pulso y auscultó su corazón. No encuentro nada alarmantemente anómalo, conde. Pero la señora presenta un cuadro de agotamiento nervioso severo. Necesita reposo absoluto y calma. Mientras el doctor guardaba sus instrumentos y Ricardo se volvía para darle instrucciones a una sirvienta, Elena vio su oportunidad. Era un instante, un latido. Con una mano que temblaba, no del todo por la actuación, agarró la muñeca del doctor. Sus ojos, grandes y suplicantes, se clavaron en los de él. «Doctor», susurró, su voz apenas un hilo de aire cargado de desesperación. «Ayúdeme. Por favor. No es mi cuerpo lo que está enfermo, es mi vida. Él me tiene prisionera». El doctor Mateo se quedó helado. Sus ojos se abrieron con sorpresa y una chispa de algo más, compasión.
¿Miedo? Miró de reojo a la puerta, donde el conde seguía de espaldas. Su lealtad profesional y su seguridad personal estaban en juego. La vida de Helena pendía de su respuesta, una palabra que podía salvarla o condenarla al abismo definitivo. El doctor Mateo de la Serna era un hombre de ciencia, pero también un agudo observador de la condición humana. Mientras sus dedos, fríos y profesionales, tomaban el pulso de doña Helena, sus ojos leían una historia que ningún libro de medicina podría explicar. Vio el temblor casi imperceptible en sus párpados, la desesperación velada en el fondo de sus pupilas y la tensión en su cuello, que no era producto de ninguna fiebre. En el silencio de la alcoba, pesado por la presencia vigilante del conde Ricardo, Helena le había entregado una súplica silenciosa, un mensaje cifrado en un suspiro. La condesa sufre de una severa crisis nerviosa, conde, declaró el doctor con una gravedad que no admitía réplica. El agotamiento extremo ha afectado su sistema. Necesita reposo absoluto, aire fresco si es posible, y sobre todo, un entorno libre de cualquier tipo de estrés o agitación. La presión podría ser fatal. La última palabra cayó en la habitación como una losa de granito. Ricardo, pálido y genuinamente alarmado por la perspectiva del escándalo que supondría la muerte de su esposa bajo su techo, asintió con rigidez. Haga lo que sea necesario, doctor. Por supuesto. Prescribiré un tónico. Y necesitaré que una de sus doncellas, la más discreta, me asista para preparar una compresa calmante. Mateo miró de reojo a Helena, quien comprendió al instante. Era su oportunidad. Más tarde, mientras Ricardo esperaba impaciente en su despacho, el doctor le entregó a Ana, la fiel doncella, no solo instrucciones para un remedio herbal, sino también una nota diminuta y cuidadosamente doblada. A doña Sofía. Urgente, decía la caligrafía del médico. Su juramento era salvar vidas, y acababa de decidir que la vida de Helena no se limitaba a los latidos de su corazón. 2 horas después, la nota estaba en manos de Sofía. Su rostro, habitualmente sereno, se contrajo en una mueca de furia y determinación. Sin perder un segundo, envió un recado urgente al palacete del vizconde de Valdepeñas. La cita se concertó en un lugar neutral y discreto, una pequeña galería de arte cerca del Paseo del Prado, un sitio lo suficientemente público para ser seguro, pero lo bastante tranquilo para hablar sin ser oídos. El aire en la galería olía a óleo y barniz. Alejandro la esperaba junto a un paisaje sombrío de un pintor flamenco. Su rostro era una máscara impasible, pero sus ojos ardían con una luz fría cuando Sofía le relató el mensaje del doctor. Está prisionera. Ricardo la está matando lentamente, concluyó Sofía, su voz temblando de rabia contenida. Debemos sacarla de allí, Alejandro. Tu venganza no puede costarle la vida. No lo hará, respondió él, su voz un susurro grave. Mi plan está a punto de culminar. Ricardo no tendrá tiempo de pensar en ella cuando su mundo se derrumbe. Justo en ese momento, una tercera figura se unió a ellos, moviéndose con la confianza de quien conoce su valor. Era doña Isabel, sus ojos brillando con el triunfo de la información obtenida. Vizconde. Doña Sofía, saludó con una leve inclinación de cabeza, ignorando la fría mirada de Sofía. Tengo lo que me pediste. Isabel le entregó un papel. El círculo de juego del conde. No es un club, es una timba privada. Se reúne 3 veces por semana en la trastienda de una sastrería en la calle Montera. El dueño le debe a Ricardo una fortuna. Estas son las fechas, los nombres de los asistentes habituales y, lo más importante, el nombre de su principal acreedor, un banquero suizo llamado Ersigler, conocido por su absoluta falta de paciencia. Alejandro leyó el papel, y una sonrisa depredadora se dibujó en sus labios por primera vez. Era el golpe de gracia. Excelente, Isabel. Has demostrado ser una aliada valiosa. Sofía, gracias a tu valentía y a la del doctor Mateo, tenemos una ventana. Prepara todo. En 48 horas, Helena será libre. El ataque fue una obra maestra de la demolición social y financiera. Alejandro no necesitó infiltrarse en la partida, la información era el arma.
Hizo llegar un anónimo detallado a Ziegler, insinuando que el conde Ricardo planeaba huir del país con el capital de sus minas para no pagar sus deudas de juego. Simultáneamente, a través de intermediarios, filtró al Consejo de Administración del Banco Hispano Colonial, donde Ricardo tenía sus mayores créditos, no solo los rumores sobre la inestabilidad de las minas, sino pruebas de pagarés firmados en sus noches de juego. La paranoia, cuidadosamente cultivada por Alejandro, explotó. Ziegler, furioso y temiendo por su dinero, exigió el pago inmediato de la deuda, amenazando con un escándalo público. El banco, al ver las pruebas de su comportamiento temerario, congeló sus líneas de crédito y convocó una reunión de emergencia. En menos de 2 días, los cimientos del imperio del conde de Castrillón se resquebrajaron. Las acciones de sus minas se desplomaron. Sus socios se distanciaron. Su nombre, antes sinónimo de poder, ahora se susurraba con desprecio en los salones y cafés. Ricardo, atrapado en una pesadilla financiera, apenas salía de su despacho. Se olvidó por completo de la frágil salud de su esposa. Esa fue la distracción que necesitaban. En la tercera noche, mientras el conde estaba encerrado con sus abogados intentando salvar los restos de su fortuna, un carruaje discreto se detuvo en la calle trasera de su residencia. Ana, la doncella, guió a una Helena pálida pero resuelta por la escalera de servicio. No llevaba más que un pequeño maletín y la ropa que vestía. Abajo, en la penumbra, la esperaba Sofía, quien la abrazó con fuerza. Se acabó, Helena. Eres libre. Justo cuando subían al carruaje, la puerta principal se abrió de golpe. Ricardo, con el rostro desencajado y los ojos inyectados en sangre, apareció en el umbral. Había descubierto la ausencia de su esposa. ¿A dónde crees que vas, Helena? Eres mi esposa. No puedes abandonarme. Gritó, su voz rota por la desesperación y la rabia. Helena se detuvo en el estribo del carruaje y se volvió para mirarlo. La luz de un farol iluminó su rostro. No había miedo en sus ojos, solo una calma helada y una profunda lástima. Te equivocas, Ricardo. Nunca fui tu esposa. Fui tu posesión, tu adorno, tu prisionera. Pero esa mujer murió en esta casa. Hizo una pausa, su voz firme y clara resonando en la noche silenciosa. Has construido tu vida sobre el control y la humillación de los demás. Ahora mira a tu alrededor. Estás solo, rodeado por las ruinas que tú mismo has creado. Adiós, conde. Sin esperar respuesta, subió al carruaje, que partió de inmediato, dejando a Ricardo de Castrillón solo en la calle, un rey depuesto frente a un palacio vacío. Semanas después, el polvo se había asentado. El conde de Castrillón estaba en la bancarrota, un paria social que había perdido su título y sus tierras. Helena, bajo la protección de Sofía, había iniciado los trámites de anulación matrimonial y se había retirado a la finca de su familia en Asturias, redescubriendo el sabor de la libertad en el aire salado del Cantábrico. Doña Isabel, habiendo asegurado su recompensa del vizconde y con la caída de Ricardo como prueba de su nueva influencia, se separó de hecho de su marido, un hombre eclipsado por su ambición. Ahora era ella quien movía los hilos en su propio círculo, una reina en su propio tablero de ajedrez. Una tarde, Alejandro estaba sentado en el Café de Fornos, el mismo lugar donde había comenzado todo. Miraba por la ventana el bullicio de Madrid. Había conseguido su venganza, fría y calculada. Había destruido al hombre que arruinó a su familia. Pero en la victoria encontró un inesperado vacío. Había arruinado 3 matrimonios, como prometía el murmullo de la ciudad. El de Ricardo, por justicia. El de Isabel, por ambición. Y al hacerlo, indirectamente, había puesto fin a la idea de que él mismo podría tener uno. Su propósito se había cumplido, dejándolo solo con sus fantasmas. La venganza era un plato que se sirve frío, pero descubrió que dejaba un regusto amargo y helado en el alma.